Bueno, pues nada, bienvenidos a esta ponencia sobre digitalización e industrialización. Yo soy Carlos de Frutos, de arquitecto técnico de Grupo LOVE, y me acompaña María Díaz, arquitecta también de Grupo LOVE. Vamos a empezar exponiendo un poco nuestro punto de vista de la digitalización e industrialización, y luego pasarán a hablar mis compañeros de Diágora, Nora y José, a contaros un poco su punto de vista. Primero un poco de presentación, ¿vale? ¿Quiénes somos? Grupo LOVE somos una empresa especializada, una empresa de servicios especializada en el sector residencial. Integramos a todos los agentes implicados en el proceso edificatorio y trabajamos tanto como con promociones propias como con promoción delegada o gestores constructivos. Contamos con una experiencia de 35 años en el sector y nos caracterizamos por nuestro compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. A lo largo de estos 35 años pues hemos tenido una evolución, partiendo de que empezamos como una empresa constructora tradicional y fuimos evolucionando el modelo de negocio hasta el actual, apostando por la digitalización, por la industrialización, optimización de procesos productivos, etcétera. Como veis aquí en el gráfico, pues se ve que en 2010 ya empezamos con los primeros modelos BIM, así que ha sido un largo proceso hasta llegar a donde estamos ahora. Gracias a esto pues hemos conseguido hitos muy importantes, como que somos la empresa con más viviendas Passive House construidas en España, con más de 1.800 actualmente. Bueno, nosotros hemos desarrollado una metodología de trabajo propia, bueno, un poco impulsados porque en el sector de la construcción estamos acostumbrados a ver unos procesos muy tradicionales de construcción, poco productivos, y esto unido a la subida en los costes de materias primas y a la mano de obra que escasea, pues nos han hecho apostar por métodos más industrializados y más productivos. Nuestra metodología de trabajo se basa en 5 ejes, como veis aquí: diseño, eficiencia energética y sostenibilidad, digitalización, industrialización y procesos productivos. Bueno, nosotros nos alejamos un poco de la metodología tradicional en la que un estudio de arquitectura desarrolla un proyecto sin saber quién lo va a construir o sin tener en cuenta quién lo va a ejecutar, y nosotros intentamos estar en todos los procesos, desde los primeros diseños hasta la ejecución de la obra. Basándonos en estos 5 ejes, como digo, y en esta charla pues vamos a centrarnos en la digitalización y en la industrialización. En cuanto a digitalización, bueno, lo primero es decir que nosotros tenemos una digitalización integral del proyecto, ¿vale? Desde los primeros diseños hasta el desarrollo del proyecto de ejecución, etcétera, y luego llevamos también la digitalización a la obra, al seguimiento de obra. Bueno, para empezar comentando un poco lo que es la digitalización para nosotros, pues hay que presentar las herramientas con las que trabajamos. Principalmente trabajamos con Revit y Navis, que supongo que lo conocéis de sobra, y trabajamos con V, que es nuestro software de desarrollo propio, que es la herramienta que nos permite extraer la información de los modelos BIM, cruzarla con nuestras bases de datos y así generar todos los datos del proyecto. No solo generarlos, sino además gestionarlos en todas sus fases. ¿Vale? En el proceso de desarrollo del proyecto digitalizado, pues el primer paso sería lo que llamamos proyecto de promoción, que son los primeros encajes del proyecto, primeros diseños y el estudio de la viabilidad de la operación, ¿no? Pues esto lo hacemos con un proceso digital en el cual, mediante un modelo muy sencillo de poca densidad de modelado, en aproximadamente una semana, somos capaces de sacar un desglose completo económico de los datos económicos del proyecto. Aquí tenéis un ejemplo pues de un estudio que se ha hecho para una promoción de 81 viviendas en Alcalá de Henares. Como veis, es un modelo muy sencillito. No tiene, por ejemplo, las instalaciones diseñadas, ya que es una fase muy temprana, no tiene la estructura dimensionada, pero nosotros, a base bueno, gracias a nuestra base de datos, que está muy trabajada y tenemos una tipología de viviendas y unas soluciones constructivas estandarizadas, pues somos capaces de, a partir de un modelo muy sencillo, muy básico, con pocos elementos, o teóricamente pocos elementos, pues sacar un desglose de presupuesto con la típica estructura de capítulos, subcapítulos, partidas, perfectamente detallado, y además vinculado con el modelo. Por ejemplo, si aquí selecciono pues la carpintería exterior, por ejemplo, pues se me marcan todas las carpinterías exteriores del modelo, ¿vale? Este primer paso en el proceso de desarrollo del proyecto, en el proyecto de promoción,
pues nos permite también hacer varias opciones, estudiar alternativas, pues diferentes tipos de climatización, si vamos a hacer áticos, si no, pérgolas, bueno, diferentes alternativas hasta finalmente aprobar una. Tenemos que ser muy precisos con este primer encaje porque va a ser lo que nos marque el objetivo económico de la operación, y ese presupuesto que habéis visto desglosado pues nos va a servir de base para el desarrollo del proyecto de ejecución. El desarrollo del proyecto de ejecución también lo hacemos lógicamente de manera digital, pero esta vez con modelos ya mucho más detallados. Seguimos teniendo de referencia el proyecto básico que se hace con el de promoción, y sacamos pues a partir de modelos más detallados, como puede ser este de una obra en Cañaveral de 92 viviendas, pues, yo que sé, por ejemplo, aquí si seleccionamos el modelo de instalaciones, pues veis un poco pues el nivel de detalle que llega a tener para el proyecto de ejecución, ya con todo bien definido. Este modelo perfectamente definido nos proporciona una información económica con la misma estructura que el proyecto básico para tener siempre la referencia, de tal manera que yo tengo aquí esa misma estructura de capítulos, subcapítulos y partidas que os estaba enseñando antes, y siempre tengo la referencia del proyecto de promoción, ¿vale? Para ir comparando e ir sabiendo que siempre nos mantenemos en los límites que habíamos marcado con el proyecto de promoción. En esta fase de proyecto de ejecución no solo nos centramos en la información económica, como veis aquí solo tenemos la información de importe, sino que también pues sacamos los rendimientos, ¿vale? Los rendimientos que los contamos en horas. Los podemos ver con la misma estructura que teníamos en el proyecto de promoción, con partidas, capítulos, partidas, etcétera. Bueno, ahora está cargando el modelo, paso un momento a la presentación. ¿Vale? Y esto nos permite ya coger de la base de datos, igual que hemos cogido los importes, sacamos los rendimientos. Con estos rendimientos lo que hacemos es un guión de la obra, una planificación. Hacemos una planificación muy detallada por semanas de la obra completa y siempre vinculada con el modelo. Esto nos marca el objetivo de plazo de ejecución, con lo cual en el proyecto de ejecución tenemos una previsión de costes basada en el estudio inicial y una previsión de tiempos. También en el proceso de digitalización, antes de comenzar la obra, durante el proceso de desarrollo del proyecto, pues ya se empiezan a contratar, a preparar para la producción. Esto lo hacemos también con la misma herramienta, con V, que nos permite seleccionar los datos del proyecto de tal manera que sea muy fácil lanzar ofertas. Nosotros, si lo podemos ver directamente, según lo enseño. Bueno, aquí está lo que os comentaba de las horas, ¿vale? La misma estructura por líneas de producción y planificación, que ahora mismo tendría que dejar un poquito de tiempo para que cargara. Y este sería el módulo de contrataciones, ¿vale? Como digo, el programa nos ordena los mismos datos del proyecto para nosotros poder pedir ofertas de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si queremos contratar los vidrios, pues sacamos aquí están todos los recursos a contratar, todos los vidrios de la obra, con sus mediciones y con su previsión de coste. Yo lanzo estos recursos con estas mediciones a las empresas, me ofertan con esta misma tipología, lo introduzco en el programa y hago los comparativos. Por aquí, por ejemplo, tenemos un comparativo de dos empresas con el importe que teníamos teórico nosotros en el presupuesto, el importe que ha pasado una de las empresas y la otra. Se selecciona una de las dos y cuando se firma el contrato, estos datos ya pasan a ser gestionados por el equipo de obra. Así como pincelada, pues aquí tenéis en la parte superior lo que sería un cuadro resumen de todas las contrataciones de la obra. En esta obra tenemos un importe teórico de 8.700.000 euros sacado del proyecto de ejecución y hemos contratado por un valor de 8.647, con lo cual la desviación entre el precio teórico de nuestro proyecto de ejecución y el precio finalmente contratado ha sido de 0,61%, lo cual pues indica un poco lo precisos que somos en esta etapa. Vale, como digo, después de esta fase de contrataciones, pues vendría ya lo que es la obra en sí, la gestión de los modelos en la obra. Y esto, pues bueno, nos tenemos que imaginar el proyecto como una base de datos
que nos viene recargada con toda la información del proyecto de ejecución y sus contrataciones, y el equipo de obra, durante la ejecución de la misma, se va a encargar de alimentar esta base de datos con la realidad, con lo que se está ejecutando cada semana, con los albaranes que vienen a la obra, con toda la información, tanto económica como de rendimiento, porque también incluyen las horas y la cantidad de trabajadores que hay cada semana. Entonces, esto nos permite tener una visión global del estado de la obra en cada semana y poder analizar los datos tanto de rendimientos como de costes. Al final, la filosofía, en cuanto al control económico, nos permite también generar proformas de forma automática y también localizar si hay desviaciones a tiempo real. O sea, si nos estamos pasando o si ha habido una subida de precios o lo que sea, nosotros tenemos la posibilidad de analizar los datos y encontrarlos y en consecuencia tomar acciones para contrarrestarlo muy pronto. ¿Vale? Al final lo que se trata es de tener todo el proyecto bien definido antes de empezar la obra. Una vez empieza la obra, todo igualmente muy definido, muy bien medido, y alimentar esa base de datos con toda la realidad de la obra, para tener todos los datos y a partir de ellos pues saber dónde podemos mejorar la producción, saber dónde podemos recortar costes, dónde podemos optimizar, y ahí es donde entra un poco la industrialización. Entonces ahora mi compañera María pues va a continuar con su parte de industrialización. Vale, pues me pongo ahí por si hay vídeos y tal. Bueno, yo voy a hablar un poco de la industrialización de tanto de los procesos constructivos como de los componentes off-site, ¿no? De los componentes prefabricados. Para nosotros la industrialización no solo es la industrialización pues de piezas, ¿no? O de componentes, sino también de los procesos productivos, de nuestra propia organización interna de la obra y cómo hacemos fácil el trabajo en el resto de fases. Esto es lo que acabo de hablar, ¿no? Tenemos para nosotros dos tipos de industrialización, lo podríamos llamar así, una de procesos productivos, que es, pues como he dicho antes, pues todos aquellos procesos que podemos ir avanzando en fases anteriores para facilitar el trabajo del resto de los gremios y que tengamos una mayor productividad. Y por otro lado, pues la industrialización más visual, por decirlo de alguna forma, pues son esos componentes prefabricados, ¿no? Para nosotros hay una diferencia. La industrialización para nosotros es la coordinación de todos esos procesos productivos con los componentes que se fabrican en obra y vienen a la obra en un tiempo determinado que nosotros establecemos y se ensamblan allí. Empiezo por los procesos productivos. Esto para nosotros es algo muy normal, es nuestra forma de trabajo, las líneas de producción, ¿no? Pero es la industrialización de nuestro funcionamiento, la organización, un poco el guión de nuestras obras. Pues empezaríamos por la implantación, luego la estructura, luego sótanos, planta baja, núcleos verticales, seguiríamos con la envolvente y la hermeticidad porque el Passivhaus House para nosotros es imprescindible en todos los proyectos y nos implica que tenemos que tener previsto muchos elementos para poder conseguir las certificaciones, interiores y equipamiento y urbanización. Como podemos ver, los sótanos, planta baja y las instalaciones de los núcleos verticales intervienen justo después de la estructura. Esto no es convencional, sino que es una forma nuestra de trabajo y que lo podemos hacer posible por estos elementos, ¿no? O sea, al final, en fase de estructura colocamos unas pantallas, unos paneles de hormigón que ni siquiera son estructurales, sino que hacen la función para que luego los siguientes gremios de instaladores tengan dónde colocarlo, ¿no? Que no tengan que esperar a la tabiquería interior ni a la tabiquería de sótano para poder ejecutar sus trabajos. Una vez realizada la estructura, se limpia el sótano, pintamos el techo y empezamos a colocar todas las instalaciones y los cuartos de contadores, y lo mismo ocurre con los ascensores. También realizamos unas pantallas como cerramiento del ascensor para que esos gremios no tengan que esperar al cerramiento. No solo es por productividad, sino también por facilidad de trabajo. Al final hay que mejorar la situación de los trabajadores y esto pues es una gran ayuda para ellos. Otro ejemplo de esto, que también viene dado por el Passive House, tenemos que realizar una envolvente térmica, una hermeticidad. Entonces lo que realizamos cuando ya está limpia la estructura de este forjado es colocar unos bastidores de centralización de las instalaciones de la vivienda
y unos tacos de pores por donde entran las derivaciones individuales de la vivienda, desde la batería de contadores hasta la vivienda, para poder hacer la hermeticidad y tener el contenedor limpio y poder hacer la hermeticidad de la vivienda. Bueno, lo siguiente ya son lo que ya conocemos todos y que son los componentes off-site, ¿no? Y que hemos tenido una larga evolución a lo largo de estos años. Bueno, como podéis observar, lo primero, pues lo más inmediato es pensar en esa evolución de fachadas. Empezamos por fachadas convencionales de ladrillo cara vista, con todo lo que ello supone, andamios, más seguridad. Esto, bueno, yo voy a hacer 7 años aquí y es la primera vez que lo veo en foto, y para nosotros es una cosa pues prácticamente ya superada. Esta obra, que está en Getafe, fue la primera vivienda de protección oficial certificada Passive House en la Comunidad de Madrid y supuso un gran reto para nosotros. Dimos un salto en la industrialización, fachadas de GRC y aquapanel, y con esto, bueno, y los antepechos también, que son de GRC más barandilla de vidrio. El siguiente paso que dimos fue sustituir ese aquapanel por el multipanel, porque para nosotros fue un gran avance, porque ya, a ver si, un momento, que esto es un vídeo, porque ganamos en eficacia y teníamos todos los paneles montados para directamente ejecutar la hermeticidad. Vemos como unos paneles prefabricados venidos de fábrica y ya se montan en obra rápidamente, sin escombro como podía pasar con el ladrillo cerámico, y pues perfectamente todo preparado para que los compañeros de eficiencia energética puedan ejecutar esa hermeticidad tan importante. Dimos un salto más allá y ya nos metimos con los antepechos. Los antepechos, que antes eran prefabricado de hormigón, GRC, y barandilla de vidrio o estructura metálica, ya van a ser solo una única pieza. Eliminamos gremios, eliminamos retrabajos y ganamos productividad, y eliminamos también riesgos laborables. Al final, si tenían 2 piezas, teníamos que meter redes y algún tipo de seguridad hasta que estuviera el antepecho completo. Hemos seguido avanzando. Estos antepechos ahora pues son de acabado metálico, con todas las piezas incorporadas, todas las capas. Bueno, lo podemos ver ahí en la fachada que tenéis ahí que hace de terraza, está este elemento. Bueno, antes de pasar, quería decir que también en relación a esa fachada pues estamos preparando un nuevo sistema, ¿no?, con acabado metálico, que también viene con todas las capas, no como antes, que venía el prefabricado, luego metíamos un multipanel y luego hermeticidad, sino que venga todas las capas conjuntamente con su XPS, que es lo que ponemos para poder darle hermeticidad, y así ya volvemos a ganar productividad. Gracias a la digitalización que ha hablado mi compañero y que analizamos nuestras obras y sabemos dónde podemos focalizar esa industrialización, o sea, al final no industrializamos las cosas porque sí, sino que hay un análisis detrás de todas nuestras obras, vemos dónde perdemos productividad, dónde se puede mejorar, dónde hay retrabajos. Al final, nuestro objetivo es eliminar los retrabajos, que no haya gran cantidad de gremios, que se puedan solapar. Consecuencia de esto, los núcleos de comunicación. Vimos que había una gran cantidad de gremios involucrados, pues al final son en la estructura, que es una cosa muy artesanal, pues venía el encofrado, que al final se quedan atrás respecto al resto de la estructura, luego el solado, barandillas, seguridad. Entonces es donde hay que meter mano, ¿no?, en los núcleos de comunicación. Entonces lo que planteamos es una estructura metálica por módulos que ya lleva contemplado todo el acabado de la escalera, tanto el acabado de la chapa lagrimada como la barandilla, eliminando pues esos posibles riesgos. Esto viene dado, todo el peso viene desde oficina técnica, todo se modela, todo está en contacto continuo con los fabricantes, y son ellos que lo fabrican y lo llevan a obra cuando la obra lo requiere, ¿no? Prácticamente vemos que está la cimentación, ya están esos 2 primeros módulos, e incluso antes de los forjados ya está toda la estructura de esta escalera acabada, ¿no? Al final se gana muchísima productividad, aparte de la reducción de residuos. Un ejemplo de ello, tenemos una comparativa entre el núcleo vertical tradicional y el industrializado, y vemos como
cada vez que hacemos tramos de escaleras convencionales, pues ya tenemos prácticamente todos los módulos de la escalera prefabricada realizada. Luego, aparte, en los cerramientos de las escaleras, claro, entra mucho antes, lo que nos permite pues que sea todo muchísimo más eficaz. Vemos al final que hay un 45% de ahorro en horas. Para nosotros las horas son tan importantes como los costes. O sea, no es, hay que ser barato, pero también la productividad es dinero. Las horas son dinero. También donde estamos interviniendo son en las divisiones interiores de vivienda. Al principio era pues ladrillo, ya vemos todo el escombro que generaba y suciedad. Fuimos avanzando, gracias al Passivhaus House pues tuvimos que industrializar este proceso, tuvimos que poner primero un bastidor central, que es lo que estaba hablando antes, con unos tacos de pores para poder tener el contenedor de la vivienda y poder realizar la hermeticidad. Al final esto lo industrializamos por premisas del Passivhaus House. Fuimos avanzando y ya lo que hacemos es colocar unos bastidores prefabricados donde van a ir esos mecanismos de dentro de la vivienda. La idea es que los instaladores entren al principio de la tabiquería y no tengan que volver a entrar mientras esté la tabiquería, o sea que sea primera cara los instaladores y segunda cara, sino que directamente ya los instaladores ya han entrado y no tengan que volver a entrar y la tabiquería se puede ejecutar de una sola vez. Esto es lo que he hablado, al final se produce un ahorro de tiempo, ¿no? Un 15% menos de semanas. Al final esto es ir probando, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ya en una obra y luego lo que estamos investigando, que es lo que podéis ver estos paneles de aquí, que son todos los paneles ya prefabricados, incluso se ponen antes del laminado. ¿Esto qué provoca? Pues que tengamos que también industrializar las instalaciones de dentro de la vivienda, pues que vayan con unas bandejas de distribución por encima de las puertas, por unas entradas determinadas, al igual que tener previsto desde diseño dónde van a ir los mecanismos y por dónde van a pasar esas instalaciones. Al final vamos aumentando la productividad y ganamos pues un 35% menos de semana. Este es un vídeo pues, de los bastidores que tenéis aquí. Estamos en desarrollo, tiene su proceso, ¿no? Esto es una prueba en un piso que tenemos en Zaragoza y que vamos desarrollando, pues que la idea sea que todos los paneles tengan la misma dimensión, que la idea un poco formato IKEA, ¿no? Que no haya un instalador que tenga demasiada preparación, sino que con una mínima preparación pueda él ejecutar la vivienda, eliminando retrabajos y gremios a entrar. Y estas como conclusiones, lo que queremos decir, aparte de lo que he hablado de la alta productividad, es que la industrialización no es más cara, que la industrialización viene enfocada después de un análisis exhaustivo de todo lo que conlleva, de todos los gremios que conllevan y sabiendo hacia dónde ir, no es más cara, ¿no? Aquí vemos el importe medio del mercado en grises, ¿no? Y el nuestro que es en azul. Vemos que al principio estábamos más o menos a la par, pero en el año 2017, cuando empezamos a certificar Passivhaus House y a hacer los procesos más industrializados, hemos ido despegándonos de esa media y hemos ido más baratos. O sea, a primera vista puede parecer que la industrialización y el Passivhaus son más caros, pero no. O sea, nosotros estamos demostrando que somos más baratos, un 12,63% respecto a la media, y que se puede conseguir. De hecho, hacemos viviendas de protección oficial Passivhaus, o sea que se puede hacer. Y bueno, la otra gráfica es sobre la productividad, que es lo que más estaba hablando. Como en el año 2014, con unas obras convencionales, pues estábamos ahí, ¿no? Y conforme hemos ido avanzando hacia procesos más industrializados, hemos ganado en horas empleadas por metro cuadrado de superficie. O sea, es una realidad, no es las gallinas las que entran por las que salen, ¿no? Sino que sabemos cuánto valen esas gallinas, cuánto pesan y que está demostrado. Grupo LOVE. Lo hacemos posible.